más quizás en la úlcera duodenal que en la gástrica, es causante el Helicobacter pylori, ¿no? También otra causa importante es la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estas dos son las principales causas de enfermedad ulceropéptica, la ingesta de ácidos, la ingesta de antiinflamatorios y la infección por Helicobacter pylori. Hay otras más raras, como el síndrome de Solinger-Ellison, ¿no? Dentro de las causas más raras tenemos un adenocarcinoma gástrico, linfoma, irritación local por drogas, irritación en el caso de los pacientes que tienen una hernia yatal, en lo que se denomina úlceras de Cameron, úlceras idiopáticas, úlceras a nivel de las anastomosis en pacientes que han tenido cirugías previas, úlceras a nivel en los pacientes que han tenido una neoplasia que ha sido susceptible de radioterapia, como les mencioné, el síndrome de en las úlceras de más allá de la segunda porción, en múltiples úlceras, más allá de la segunda porción, sospechar en el Solinger-Ellison, ¿no? Como parte del gastrinoma en las neoplasias endocrinas múltiples, en el hiperparatiroidismo sin neoplasia endocrina múltiple, en la mastocistosis sistémica, en enfermedades severas como en úlceras de estrés, como en las úlceras de Cushing, en problemas eosinofílicos o linfocíticos, en la enfermedad de Crohn también, como hemos visto, en la estenosis del tronco celíaco, a veces también en la quimioterapia de la arteria hepática, y hay otros medicamentos que también están descritos que provocan úlceras, ¿no? Aparte de los AINES, ¿no? Como los bifosfonatos, el micofenolato, los corticoides, inclusive también los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no? Y principalmente cuando están combinados con AINES, ¿no? Y también los que consumen cocaína u algún otro tipo de droga, ¿no? Aquí vemos las úlceras, que son soluciones de continuidad que van a medir generalmente más de 5 milímetros, y que su característica más importante y que la diferencia de una erosión es que a va a penetrar la muscularis de la mucosa, ¿no? Esa es la característica más importante de la úlcera, ¿no? Generalmente son más de 5 milímetros y van a penetrar la muscularis de la mucosa. Entonces aquí vemos úlceras con fibrina, como vamos a ver más adelante, son Forres 3, ¿no? Aquí vemos lo que es el cuadro clínico de la enfermedad ulceropéptica. La mayor parte son asintomáticos. Tanto es así que nosotros vemos en los pacientes que antes hacíamos el screening endoscópico en pacientes asintomáticos y encontramos cicatrices de úlceras o úlceras a veces, y los pacientes no tenían ningún síntoma, ¿no? Otro síntoma es la hemorragia digestiva alta. Si ustedes preguntan a los pacientes con melenas que vienen por hemorragia digestiva alta, por melenas o hematemesis por enfermedad ulceropéptica, a veces no presentan epigastralgia, solo presentan la melena. Y también puede venir por dispepsia, ¿no? Que ya lo hemos visto. Y como el paciente sangra, a veces vienen por anemia secundaria crónica. O si son pacientes que la úlcera les ha causado algún tipo de estenosis, van a venir por un síndrome pilórico. Hay signos de alarma, como ya hemos mencionado, en pacientes con dispepsia. Vamos a repetirlos: la adenopatía supraclavicular izquierda, los antecedentes familiares de neoplasias en el tubo digestivo superior, antecedentes familiares de neoplasia, de cáncer, la disfagia progresiva, una dispepsia de reciente aparición en personas mayores de 55 años, en nuestro medio más de 40 años, va a ser un signo de alarma. La hemorragia digestiva aguda o crónica, o sea, también podemos preguntar el antecedente de hemorragia digestiva. También la anemia inexplicada, la anemia ferropénica inexplicada, la ictericia, la masa abdominal palpable, la pérdida de peso no intencional, los vómitos persistentes. Entonces, todos estos son signos de alarma que tenemos que recordar, ¿no? Aquí vamos a ver un caso clínico de una mujer de 94 años con antecedente de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, demencia senil, caída con fractura en las costillas, ¿no? Y por lo que la paciente estuvo tomando el Celecoxib de 200 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Después de tomar estos antiinflamatorios no esteroideos, presentó 3 episodios de melena y anemia sintomática, ¿no? Al ingreso, la paciente tuvo una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, una presión arterial de 180 y saturaba 92%, ¿no?
con oxígeno ambiental. El hematocrito de ingreso fue de 19%, ¿no? Con más o menos una hemoglobina menor de 7, ¿no? Y la urea fue muy alta, ¿no? Miren, 60 miligramos, ¿no? Entonces, con estos hallazgos, nosotros podemos tener como presunción diagnóstica el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta con descompensación hemodinámica. Miren, la presión está un poco baja, ella es hipertensa y su frecuencia cardíaca está muy alta, ¿no? Entonces, es una hemorragia digestiva alta con descompensación hemodinámica y una anemia aguda severa, ¿no? Severa. El plan va a ser estabilizar hemodinámicamente a la paciente porque está inestable. Se le va a transfundir 2 paquetes globulares porque es una paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene menos de 7 de hemoglobina y se le va a programar una endoscopía alta, ¿no? En endoscopía se encontraron úlceras en antro gástrico y bulbo duodenal forras 3 de aspecto inflamatorio, posiblemente secundarias al uso reciente de los antiinflamatorios no esteroideos. Observen que a pesar de ser COX-2, pueden también causar úlceras, ¿no? Entonces, las recomendaciones en este caso, hallazgo de la melena, bueno, en todo paciente que tiene anemia deberíamos pensar pérdidas digestivas, ¿no? Entonces, como ya hemos encontrado las úlceras en antro, ya la colonoscopía de repente pasaría de lado, ¿no? Tendremos que evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, inclusive los COX-2, el tratamiento con IVPs debe ser de doble dosis al menos un mes, ¿no? Al menos un mes y debería regresar con el resultado de la biopsia gástrica, ¿no? Se le hizo el test de urease en ese momento, salió negativo, o sea, quiere decir que no había Helicobacter pylori. Entonces, las pacientes con úlcera gástrica siempre tienen que regresar para un control endoscópico, ¿no? Entonces, los objetivos de esta parte de la clase van a ser definir la gastropatía y enteropatía por antiinflamatorios no esteroideos, conocer los mecanismos de daño por los AINES en el tubo digestivo, vamos a promover medidas preventivas del daño de AINES y su uso racional, ¿no? Como sabemos, los AINES son los medicamentos más usados en el mundo, generalmente en personas en mujeres de edad avanzada, ¿no? Los AINES también incluyen más del 90% de las prescripciones. O sea, si ven ustedes, analizan todas las recetas, casi todos recetan antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y los RANS más comunes son los gastrointestinales, ¿no? Como vemos, los RANS gastrointestinales más frecuentes son el dolor abdominal, las náuseas, la anorexia, las erosiones o las úlceras en todo el tracto digestivo, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso también, la anemia, la hemorragia y puede haber inclusive perforación, ¿no? Y también no olvidar la diarrea, ¿no? El mecanismo de acción de los AINES ya sabemos que inhiben la formación de las prostaglandinas, ¿no? En el caso de los que actúan a nivel de COX-1 y COX-2 son los que no son selectivos, los AINES no selectivos, y van a actuar a nivel de la cascada inflamatoria y también a nivel de lo que es la citoprotección gastrointestinal y la actividad plaquetaria. En cambio, los que son COX-2 por estímulo inflamatorio inducible no van a actuar menos o casi nada contra lo que es la citoprotección gastrointestinal o la actividad plaquetaria. Entonces, los que son menos selectivos o los que son no selectivos son el ketorolaco, el ketoprofeno, la indometacina, la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? Y los que son más selectivos, vemos aquí, los coxif, meloxicam, celecoxif, diclofenaco también, ¿no? Y piroxicam, ¿no? Otra cosa que los pacientes piensan que al ponerse los inyectables intramusculares no les van a generar úlcera, ¿no? Y muy frecuentemente vemos úlceras porque los pacientes se colocan ketorolaco, ¿no? El que es menos selectivo intramuscular. Entonces, igualito van a venir con sus úlceras los pacientes. Entonces, también recordar que no solo es la inhibición de las COX, sino también los antiinflamatorios no esteroideos tienen un efecto tópico, COX independiente, que va a inducir el daño. Este efecto tópico es dado que estos fármacos van a interactuar con los fosfolípidos de membrana a través de un efecto detergente, o sea, van a aumentar la permeabilidad de la membrana, van a provocar un desacoplamiento mitocondrial y van a provocar una serie de factores como la muerte celular, ¿no? También tienen un COX mediado, ¿no? El COX-1 agrava el daño, ¿no? Y van a haber otros factores luminales propios del paciente, ¿no? Puede ser el Helicobacter pylori, o si el paciente tiene reflujo biliar, o si hay un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces vemos de lo que es la patogénesis, tienen un
efecto tópico. Los antiinflamatorios esteroideos tienen un efecto tópico, un efecto de detergente a nivel de la membrana celular y también a nivel de la membrana de la mitocondria, que van a provocar un desacoplamiento de la mitocondria, ¿no? Va a haber una disminución del ATP, va a haber un aumento de calcio, va a haber apoptosis y muerte celular, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tienen presencia del Helicobacter pylori, un incremento de la acidez, un incremento de la secreción de la pepsina o aumento de bilis de bacterias, van a provocar mayor daño, ¿no? Mayor daño. Entonces, los AINES pueden dañar todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el colon, ¿no? Pueden provocar esofagitis, estenosis, a nivel del estómago duodeno van a provocar erosiones, petequias, hasta úlceras, ¿no? Y en el ilion y ayuno van a provocar úlceras, diafragmas, enteropatía perdedora de proteínas, en el colon úlceras, también diafragma y colitis, ¿no? Las úlceras gastrodenales, generalmente están asociadas a un consumo a corto tiempo de los AINES, ¿no? En cambio, los problemas a nivel del intestino delgado generalmente se ven en consumos a largo tiempo, ¿ya? Esto ya lo vimos. Entonces, nosotros, esto de investigar el daño de los antiinflamatorios no esteroideos en el intestino delgado, bueno, no es tan antiguo, pero tampoco es muy reciente, ¿no? Pero esto se ha descubierto desde que apareció o desde que se empezó a usar la cápsula endoscópica, ¿no? La cápsula endoscópica es una pequeña cápsula que tiene una cámara y que va a grabar todo el trayecto de su viaje desde la boca hasta que salga, ¿no? Entonces nos sirve principalmente para evaluar zonas en la que los endoscopios no son accesibles, ¿no? Como más allá de la segunda porción del duodeno o más allá del ilion, ¿no? Todo lo que sería el yeyuno y el ilion nos va a evaluar esta cápsula endoscópica. Y entonces a partir de esos estudios que se han hecho, se ha evidenciado que hay lesiones, ¿no? Y que todas estas lesiones están asociadas al consumo de AINES, ¿no? Y también se ha visto que el uso de IVPs juntos a los AINES no selectivos pueden ocasionar el 60-80% de daño. Hemos dicho que el consumo agudo de los AINES va a provocar mayormente úlceras gastroduodenales, ¿no? Pero el consumo crónico va a provocar lesiones a nivel del intestino delgado, ¿no? Y el grueso también, ¿no? Entonces, justamente esta asociación de los inhibidores de bomba de protones junto a los AINES no selectivos van a provocar ser grandes causantes de ciertos daños, ¿no? Que de repente no los vamos a evidenciar si es que no se les hiciera una cápsula endoscópica a estos pacientes, ¿no? Aquí vemos ciertos daños, aquí vemos zonas de estenosis, aquí vemos una úlcera que deja un anillo estenótico, ¿no? Aquí hay una úlcera. Y en este caso se trata de una mujer de 63 años con enfermedad celíaca, ¿no? A la que se le indicó una dieta libre de gluten, pero pese a la dieta estricta libre de gluten, la paciente seguía presentando diarrea, náuseas y vómitos. Se le hizo la cápsula endoscópica y se concluyó que tenía una enteropatía por AINES, ¿no? Justamente la paciente estaba usando ibuprofeno y aspirina, ¿no? Entonces tenemos que ver que el daño por AINES tiene factores de riesgo. Estos factores de riesgo que están en esta tabla principalmente son para los daños del uso de AINES agudo, o sea, el problema de la enfermedad ulceropéptica en estómago y duodeno, ¿no? Entonces los factores de riesgo más importantes van a ser el antecedente de úlcera complicada. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente de repente tuvo una úlcera sangrante anteriormente, y a este paciente se le da AINES, ya supongamos que ya no tiene la úlcera, pero tiene el antecedente, entonces va a tener un riesgo relativo alto de volver a ser un problema de úlcera, ¿no? Igual los pacientes que consumen múltiples AINES, múltiples antiinflamatorios esteroideos, quiere decir que los pacientes que consumen de repente aspirina y otro antiinflamatorio más también tienen un riesgo relativo alto. También las dosis altas de antiinflamatorios, el uso concomitante de anticoagulantes, el antecedente de una úlcera, pero no complicada, los pacientes adultos mayores, la infección por el Helicobacter pylori y el uso de los glucocorticoides, ¿no? Miren el riesgo alto que tienen, ¿no? Entonces, esta tabla es muy importante porque nos dice a qué personas también nosotros podríamos indicarles un tratamiento o una prevención con de repente el omeprazol o con algún otro agente citoprotector, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene estos factores de riesgo, entonces no tendríamos motivo de indicar el omeprazol, ¿no? Como vemos en los pacientes hospitalizados, que siempre damos el omeprazol, ¿no? Si es un paciente joven que no tenía antecedente de úlceras,
que no está usando AINES, no tendríamos por qué indicarle el omeprazol, ¿no? Eso tendríamos que valorarlo ustedes al momento de que pasen visita, o al momento de que hagan sus prácticas hospitalarias, ¿no? Igual aquí vemos, como hemos visto en la tabla anterior, el ketorolaco es el que tiene mayor daño gastrodental porque es el menos selectivo, ¿no? No es selectivo para nada, ¿no? En cambio, sí, en comparación del celecoxib o los etoricoxib, ¿no? Entonces se ha visto que en estos pacientes que tienen alto riesgo es conveniente darles un inhibidor de bomba de protones y de repente asociarlos a un COX-2, ¿no? Los que tienen sobre todo alto riesgo, ¿no? Entonces estos pacientes, como mensajes finales, vamos a tener que, bueno, ya sabemos, los AINES son altamente usados, los pacientes reumatológicos son usuarios crónicos de antiinflamatorios no esteroideos, tienen múltiples efectos adversos, ¿no? De repente no solo es la enfermedad ulceropéptica, sino puede ser también la enteropatía perdedora de proteínas, las diarreas. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los AINES pueden dañar todo el tubo digestivo, ¿no? El esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el hilo en el colon, ¿no? Tienen múltiples mecanismos, no solo COX, sino también tópicos, COX independientes y COX mediados. Los COX-2 selectivos tienen menor incidencia de efectos adversos gastrointestinales y los AINES junto a los IBPs tienen mayor daño sobre el intestino delgado, ¿no? Entonces, eso todavía está en estudio, ¿no? Los pacientes de alto riesgo tenemos que erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? En los pacientes de alto riesgo. Tenemos que erradicarles el Helicobacter pylori y añadir el uso de IBPs, ¿no? Desalentar la automedicación, educar a los pacientes y cuando es necesario usar los inhibidores de bomba de protones y los antiinflamatorios no esteroideos, usar en la mínima dosis por el mínimo tiempo posible, ¿no? Aquí en los pacientes para la reducción del riesgo de úlceras por AINES en función al riesgo digestivo y cardiovascular, ¿no? En pacientes que tienen riesgo cardiovascular bajo y tienen un riesgo digestivo bajo, entonces se les puede dar un antiinflamatorio no esteroideo en la dosis mínima, ¿no? O en la mínima dosis efectiva, ¿no? No habría ningún problema. Miren, los que tienen riesgo digestivo bajo es que no tienen factores de riesgo, los que hemos visto en la tabla anterior, ¿no? Los que tienen riesgo digestivo bajo son los que no tienen factores de riesgo. Un riesgo moderado implica uno o dos factores de riesgo de la tabla que hemos visto. Y los que tienen riesgo alto son los que tienen más de tres factores de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que recordar los factores de riesgo, como son una antecedente de úlcera complicada, el uso concomitante de AINES, el uso de altas dosis de AINES, el antecedente de una úlcera no complicada, la infección por el Helicobacter pylori, el uso de corticoides, el uso de anticoagulantes, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Entonces un riesgo cardiovascular alto incluye la necesidad de dosis profilácticas de aspirina, ¿no? Como prevención primaria o secundaria, ¿no? Entonces por eso es que también tenemos que atender a los pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, son los que usan aspirina, ¿no? Entonces aparte de la aspirina se le va a añadir el naproxeno o el celecoxib más un IVP, ¿no? A los pacientes que tienen riesgo digestivo bajo. Estos pacientes usuarios de naproxeno cuando tengan un riesgo moderado, igual, ¿no? Igual que el bajo. Y a los que tienen riesgo alto, se les van a añadir celecoxib, solo celecoxib más un IVP, ¿no? Ya, entonces hasta ahí hemos terminado con lo que son los AINES. Y ahora vamos a ver lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Ya sabemos que es un gran negativo, flagelado, microaerófilo, productor de ureasa, que coloniza la superficie apical del epitelio gastro, causando gastritis crónica, generalmente asintomática, es capaz de sobrevivir a la acidez gástrica y él vive tranquilo porque hay una respuesta inmune inefectiva, ¿no? Generalmente el Helicobacter pylori se asocia a, en un primer momento, se tiene fases, ¿no? En un primer momento donde hay una infección reciente por el Helicobacter pylori, en unos primeros momentos, el Helicobacter pylori va a invadir lo que es el antro. Por eso hay una gastritis predominantemente antral, ¿no? Y en el antro están las células G que producen gastrina. Entonces, como va a haber inflamación, va a haber un estímulo, va a haber altas cantidades de gastrina, ¿no? Y si hay altas cantidades de gastrina, entonces va a haber una alta producción de ácido. Esta alta producción de ácido ocasiona que
sea más fácil o sea más factible que se presenten las úlceras en el duodeno, ¿no? Entonces las úlceras en duodeno generalmente están asociadas a una alta producción de ácido. En cambio, cuando ya es una gastritis avanzada, ya de una inflamación aguda en el antro, pasa a una inflamación crónica y a una atrofia, tanto de antro y de cuerpo, va a haber una gastritis atrófica. Entonces, si ya no hay células parietales, células parietales funcionales que secreten ácido, ¿qué va a haber? Una baja producción de ácido, ¿no? Y esta baja producción de ácido lo que va a generar es la presencia de úlceras gástricas y la atrofia, más riesgo a cáncer gástrico, ¿no? Pero lo más frecuente es que el Helicobacter pylori cause una gastritis crónica asintomática. Ya lo hemos visto, la elevación de la producción de la gastrina que estimula las células parietales y incremente la producción de ácido, ¿no? El 100% de infecciones por Helicobacter pylori va a provocar gastritis, pero solo el 10% o menos incluso úlcera péptica. Cáncer gástrico menos de 1% y linfoma para que hablar, más raro, ¿no? Son las enfermedades que están asociadas con con el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces vemos que la úlcera gástrica van a tener diferentes riesgos de sangrado y de resangrado, ¿no? Y para valorar este riesgo, nosotros tenemos que saber la clasificación de Forres. La clasificación de Forres nos divide en tres, ¿no? Se divide en tres, ¿no? Forres 1 son los que son en sangrado activo. Puede ser a chorro o en napa, ¿no? A chorro generalmente arterial, por una arteria, que vemos un chorro de sangre, ¿no? Y en napa puede ser por un sangrado capilar o venoso, ¿no? Eh, Forres 2 son los estigmas de sangrado. Forres 2 son los estigmas de sangrado. Entonces, Forres 2A, un vaso visible, como vemos aquí. Forres 2B, un coágulo adherido. Y Forres 2C, un fondo sucio, una mancha sucia, ¿no? Pero no es ni un vaso ni un coágulo, ¿no? Y Forres 3 es una base limpia. Igualito acá, Forres 1, sangrado activo. Forres 2, estigmas de sangrado, vaso visible A, coágulo adherido B y una mancha plana Forres C. Y el Forres 3 es una base limpia, ¿ya? La erradicación del Helicobacter pylori es importante. Es importante en la úlcera duodenal que tenemos que erradicar el Helicobacter pylori para que esta úlcera no se reactive, ¿no? Como vamos a ver más adelante, hay mayor riesgo de reactivación o de resangrado cuando no se erradica el Helicobacter pylori. En el caso de úlcera duodenal, debemos erradicar el Helicobacter pylori y el control va a ser con un test no invasivo, ¿no? Por el tema de costo-beneficio, ¿no? O sea, no es necesario hacerle un control endoscópico, ¿no? Puede ser un test de antígeno fecal o un test de aire expirado, ¿no? Cuando ya el paciente hace en cambio, cuando el paciente tiene úlcera gástrica, también se debe erradicar el Helicobacter pylori y el control sí debe ser con endoscopía alta, porque la mucosa gástrica en estos pacientes podría conllevar a una lesión premaligna que nosotros deberíamos volver a ver, ¿no? Entonces, por eso es que en las úlceras gástricas el control va a ser endoscópico. En las úlceras gástricas el control es endoscópico, ¿no? Y con biopsia, ¿no? Generalmente a los 2 meses de la primera endoscopía. Entonces, el paciente cuando tiene hemorragia digestiva alta con úlcera péptica, el Helicobacter no erradicado, o sea, cuando no se erradica el Helicobacter pylori, va a haber una recurrencia del 60%, ¿no? En comparación de un 6% cuando se erradica el Helicobacter pylori. O sea, es importantísimo erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Y aquí está lo de que explicamos la otra vez del test de la ureasa, se da urea marcada con carbono, este carbono este amonio, esta urea es transformada por la ureasa en amonio y CO2, y el CO2, que es el CO2 que estuvo marcado, se expulsa por los pulmones en el CO2 y eso es lo que va a dar lectura a ver si es positivo, si está marcado, y si no está marcado, no va a dar positivo, ¿no? En el caso de hemorragia digestiva alta no varicial, bueno, tenemos que usar inhibidores de bomba de protones en altas dosis y tenemos que estratificarlos a los pacientes con úlcera en Forres 1, 2A o 2B, ¿no?
Y la endoscopia terapéutica solo se va a hacer en estos pacientes, ¿no? De Forres 1, 2A y 2B. Los 2C y del Forres 3, el paciente no es tributario de terapia endoscópica, ¿no? El diagnóstico de una úlcera es endoscópico, el endoscopio. En el endoscopio hay un canal de trabajo donde pueden pasar pinzas, clips, agujas de inyectoterapia, diversos implementos para poder cohibir el sangrado, ¿no? Entonces, el tratamiento endoscópico es para las úlceras Forres 1A, B, Forres 2A, B, ¿no? Para más no es para el Forres 3 ni para el Forres 12, ¿no? Las úlceras endoscópicamente pueden ser benignas cuando tienen un borde liso, regular, redondeado, con una base limpia, plana y la mucosa circundante que muestra pliegues radiales. Entonces, esta es una úlcera, sería una úlcera, como no tiene la base muy limpia, es una úlcera Forres 2C, ¿no? Esta es una úlcera Forres 3. En cambio, tenemos que diferenciarlas con las úlceras malignas, ¿no? Que generalmente tienen márgenes irregulares, sobresalientes, o es una masa ulcerada que sobresale, y los pliegues que rodean el cráter al menudo son nodulares e irregulares, ¿no? Son las úlceras malignas. Estas úlceras generalmente no va a aplicar la clasificación de Forres, ¿no? Vamos a clasificarlo con la clasificación del cáncer, ¿no? Que serían úlceras, que sería el cáncer Borman 2 o 3, ¿no? Entonces, aquí está el riesgo de resangrado en cuanto a las úlceras. Como vemos del Forres 1, un riesgo de resangrado del 85 a 100%, hasta el Forres 2B, que es un riesgo de resangrado hasta del 41%, entonces podemos considerar que es un riesgo de resangrado alto. Pero miren, cuando es el tipo C, la lesión con base negra, el Forres es menos, el riesgo de resangrado es menos del 5%, ¿no? Es por eso que en las guías nosotros vamos a hospitalizar y dar terapia endovenosa a los pacientes que tengan úlceras hasta Forres de tipo 2B, ¿no? En cambio, al tipo 2C y al tipo 3 podremos darle de alta con su inhibidor de bomba de protones por 2 meses por vía oral a doble dosis, ¿no? Los objetivos del tratamiento van a ser reducir la acidez gástrica, neutralizar la secreción ácida, principalmente con los inhibidores de bomba de protones, ¿no? También podemos proteger los cráteres de la úlcera con un revestimiento y que van a evitar la penetración de los ácidos y la pepsina a la base de la úlcera, ¿no? Entonces, estos citoprotectores, por decirlo así, son el sucralfato y el bismuto, ¿no? Y tenemos que eliminar factores ambientales como el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y el tabaquismo, ¿no? Y también reducir el estrés, ¿no? El estrés es importante porque en el terremoto de Japón se hizo estudios sobre una elevación de la aparición de las úlceras en los pacientes japoneses, ¿no? Y justamente se vio que estos pacientes eran pacientes que tenían las úlceras, pero no tenían helicobacter y no consumían AINES, ¿no? Entonces el estrés también puede considerarse una causa de úlcera, ¿no? Por el exceso de secreción de ácido, ¿no? Al igual que el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? El tratamiento médico, como hemos visto, la base, el pilar fundamental son los inhibidores de bomba de protones y, y tratar la causa, ¿no? Si la causa ha sido el Helicobacter pylori, erradicar el Helicobacter; si la causa ha sido el consumo de AINES, dejar de tomarlos, ¿no? Entonces ya hemos visto los citoprotectores y los inhibidores de bomba de protones, ¿no? En las úlceras pépticas refractarias vemos que puede haber una persistencia del Helicobacter pylori, o sea, quiere decir que no se ha erradicado o es un Helicobacter pylori resistente. Puede haber úlceras relacionadas al consumo de AINES, pacientes fumadores o inadecuada inhibición de la secreción ácida, ¿no? Hay distintos polimorfismos genéticos que a veces hacen que los inhibidores de bomba de protones no sean efectivos, ¿no? Dentro de las complicaciones de la enfermedad ulcerapéptica tenemos la perforación, que es algo más raro, ¿no? Como sabemos, los inhibidores de bomba de protones son uno de los medicamentos más usados, ¿no? Más usados. Al ser uno de los medicamentos más usados, los inhibidores de bomba de protones tan usados son que cuando ustedes o cuando un familiar, cuando una persona cualquiera, una persona X, tenga un dolor en epigastro de tipo urente, va a la farmacia y el farmacéutico, ¿qué le va a recetar? Le va a recetar omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, le va a dar un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Entonces, cada vez
lo que es las complicaciones de la enfermedad ulceropéptica está disminuyendo, ¿no? Ya no es tan frecuente como antes. Antes, inclusive los pacientes con úlcera péptica, cuando no existían los inhibidores de bomba de protones, podrían venir, hasta cirugía podían pasar, ¿no? Por estas complicaciones de perforación, ¿no? Como ahora el consumo de inhibidores de bomba de protones es masivo, es fácil, están al alcance del bolsillo, también no son tan caros, tan costosos, y pues no vemos los casos tan más severos como antes, ¿no? Entonces, las úlceras que más comunes que se perforan son las gástricas. Un signo de perforación es el aire, ¿no? En la cavidad abdominal, generalmente podemos ver en los pacientes de pie una línea entre el hemidiafragma derecho y el hígado, ¿no? Que es el signo de Hover, ¿no? Aquí vemos perforación, aire libre en la cavidad. Y también otra complicación es la penetración, ¿no? Estas úlceras pueden penetrar y el órgano más frecuentemente penetrado es el páncreas, ¿no? Pueden causar, lógicamente, una pancreatitis, ¿no? En el caso de obstrucción, los pacientes pueden desarrollar obstrucción pilórica y las úlceras duodenales también pueden dar lugar a una estenosis pilórica o del bulbo duodenal, ¿no? Más a menudo que las úlceras gástricas, ¿no? Entonces, las úlceras que están en el píloro y en el duodeno son las que van a provocar este síndrome pilórico, ¿no? La endoscopia es el examen de elección y también es el método usado para dilatar, ¿no? Se puede dilatar con endoscopia como parte del tratamiento. Como vemos aquí, un estómago dilatado, distendido, y aquí una estenosis a nivel del píloro, ¿no? Entonces, lo que se hace es aquí pasar un baloncito, inflar y tratar de abrir, de aperturar esta estenosis, ¿no? Mediante la endoscopía, ¿no? Entonces, como pilares del tratamiento, tenemos que ver la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Y prevenir las complicaciones y reducir la mortalidad. En lo que es el tratamiento del Helicobacter pylori, como ya hemos visto, lo importante es que sea un tratamiento que dure 14 días, que no solo sea un antibiótico, en el cual debe primar lo que es la supresión ácida, tanto así que debe primar la supresión ácida como lo vimos en la clase de gastritis, que ahora han aparecido otros nuevos nuevos agentes, pero que no actúan igual que los inhibidores de bomba de protones, sino actúan a nivel donde se une el potasio, ¿no? Donde se une el potasio y son los keycaps, o son los prazanes, ¿no? Y ahí está el tegoprazán, el rabeprazán, ¿no? Y que ya los tenemos también a la mano, pero todavía están un poco costosos, pero estos inhibidores estos agentes que actúan a nivel de esta bomba, aumentando el pH, inhibiendo la secreción ácida, este, son de uso, tienen sus indicaciones. Y una indicación es justamente cuando el tratamiento del Helicobacter pylori no ha sido muy efectivo, ¿no? Entonces, estos medicamentos nos van a garantizar una supresión ácida más importante que los inhibidores de bomba de protones, ¿no? A ver. Igualito, aquí para que recuerden los signos de alarma, la edad, nuestro medio mayor es de 40 a 45 años, historia familiar de cáncer gástrico, historia del sangrado agudo crónico, anemia ferropénica inexplicable, una ictericia, linfadenopatía supraclavicular izquierda, masa abdominal palpable, vómitos persistentes, disfagia progresiva, pérdida de peso, ¿no? Entonces, todos estos son signos de alarma tanto para el reflujo o para la dispepsia, ¿no? Generalmente para síntomas gastrointestinales altos, si el paciente lo tiene, nosotros tenemos que indicarle inmediatamente una endoscopía, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Los factores de riesgo para úlcera, ¿no? Los de bajo riesgo, un factor de riesgo, los de riesgo moderado, dos factores de riesgo, y los de alto riesgo, más tres o más factores, ¿no? Entonces, para repasar, historia complicada, una historia de úlcera péptica complicada, uso de múltiples AINES, uso de dosis altas de AINES, uso de anticoagulantes, historia de úlcera no complicada, la edad mayor de 70 años, la infección por el Helicobacter pylori y el uso de glucocorticoides, ¿no? Y otra vez la tablita que asocia a los pacientes con bajo riesgo cardiovascular y los con alto riesgo cardiovascular. Los con alto riesgo cardiovascular están usando AINES, ¿no? Entonces ahí, o anticoagulantes, entonces ya tenemos un problema
para indicarles, o una indicación más de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Esto nuevamente, lo que es el riesgo de red sangrado, que recordemos que es alto hasta el Forres 2B, ¿no? El Forres sangrado activo, Forres 1, estigmas de sangrado, Forres 2, y la base limpia, Forres 3, ¿no? La perforación, la complicación, un poco más rara, pero hay, y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿hasta allí tienen alguna pregunta? Doctor, en relación al inhibidor de la bomba de protones, ¿qué es lo que determina que en un inicio con los AINES nos generen una lesión, pero luego también se usen en el tratamiento? Allá. Como hemos visto, los AINES usados agudamente, o sea, con menos de 10 días de uso, generalmente van a provocar las úlceras, la enfermedad ulceropéptica en el duodeno y en el estómago, ¿no? Pero los AINES que están usados crónicamente, o sea, principalmente en estos pacientes que sufren enfermedades reumatológicas y que los usan siempre, ese sería el principal factor, ¿no? Este, para que te causen problemas intestinales, ¿no? Intestinales, a nivel del intestino delgado o el colon, ¿no? El uso prolongado de los AINES, ¿no? Y este uso prolongado se ha visto que se incrementa con los inhibidores de bomba de protones. La causa es también el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, los inhibidores de bomba de protones tampoco son medicamentos que son, no son medicamentos inocuos, ¿no? No son medicamentos que no son medicamentos que no tengan ningún efecto adverso. Entonces, los inhibidores de bomba de protones también tienen efectos adversos, que tenemos que saberlos. A ver, les voy a mostrar un gráfico. Mm, Aquí está. ¿Me pueden ver mi pantalla? Sí, 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 doctor. Ya, entonces miren, aquí los inhibidores de bomba de protones, pueden provocar efectos por la supresión ácida y también pueden provocar efectos idiosincráticos, ¿no? Por la supresión ácida, ya recordemos que va a haber una elevación de la gastrina y podrían estar asociados a la formación de pólipos, que están asociados a la formación de pólipos, generalmente a una hiperplasia de glándulas fúngicas y rara vez el cáncer, ¿no? Eso es raro, pero sí está asociado a la formación de pólipos. La supresión ácida también va a disminuir la absorción de calcio, hierro y vitamina B12, ¿no? Que pueden provocar osteoporosis, fracturas óseas. El hierro puede provocar anemias. La supresión ácida va a generar una disbiosis, o sea, va a generar un sobrecrecimiento bacteriano. Esta disbiosis puede incrementarse en la encefalopatía hepática, sobre todo en los pacientes que tienen ascitis, o sea, el paciente cirrótico que tiene ascitis, tenemos que evitar el uso de IBPs, ¿no?
En los pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano, en estos pacientes la supresión ácida no, o sea, en general en los pacientes que les damos la supresión ácida, se ha asociado a más frecuente la aparición de infecciones, ¿no? Pueden ser diarreas, neumonías o peritonitis bacteriana espontáneas en los pacientes cirróticos. O sea, la supresión ácida favorece la aparición de infecciones, ¿no? Porque el ácido es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuenta. Entonces, los pacientes que están hospitalizados y que usan IVPs y que no es necesario, pueden tener neumonías, ¿no? Entonces, tenemos que tener también diarreas. O en los pacientes cirróticos pueden tener peritonitis bacteriana espontánea. Y hay otras reacciones idiosincráticas que la principal puede ser, es la nefritis intersticial, ¿no? Entonces, estos son problemas que provocan los inhibidores de bomba de protones. Por eso tampoco no solo se dan cuando es necesario. ¿Y cuándo vamos a darlo? Cuando el paciente, una de las indicaciones de uso crónico de los IVPs es el reflujo gastroesofágico y otra serían los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, o sea, los pacientes que van a tener que usar aspirina o algún otro anticoagulante junto con un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? En ese momento que el paciente use el antiinflamatorio no esteroideo, tenemos que indicarles un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Entonces, ese sería otro estudio seguramente para ver qué cantidad de esos pacientes con alto riesgo cardiovascular y que usan IVPs crónicamente presentan un daño intestinal, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Ustedes que están haciendo seminario, también puede ser un estudio, motivo de estudio, el uso no, no justificado de inhibidores de bomba de protones en pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces se hace una encuesta con las tablitas, con esta tablita de factores de riesgo y a todos los pacientes hospitalizados, de repente en una semana, un mes, se evalúa, ¿no? Y en dónde es donde más veces se ha dado inhibidores de bomba de protones injustificadamente, o también el otro caso es que el paciente requiere inhibidores de bomba de protones y no le ponen. Eso es una situación frecuente en traumatología, ¿no? A veces nos consultan paciente que está sangrando con melenas y nosotros vemos, como es un paciente en traumatología, para el dolor le tienen que dar su antiinflamatorio no esteroideo. Y de repente era una paciente mayor de 70 años con su antiinflamatorio no esteroideo y que no estuvo recibiendo su inhibidor de bomba de protones. Entonces el paciente lógicamente ha hecho una complicación, ¿no? Entonces también es un uso, una prescripción que se debió dar, ¿no? Y el caso contrario, como ya les repetí, los pacientes jóvenes que entran con su inhibidor de bomba de protones, no requiriéndolos, ¿no? ¿No tienen alguna otra pregunta? Ya. Bueno, si no hay preguntas, ya nos vemos en el examen. Ya vamos a coordinar la fecha del examen con el delegado. ¿Ya? Gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, compañeros. Hasta luego, doctor. Ya, buenas noches.